7:51 minutos, 7:51 minutos. Saludamos ya con nuestra primera invitada. Esta encuentra vía telemática la doctora Melania Carrión. ¿Cómo está, doctora Carrión? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. Está lista para su segundo debate previsto para este viernes, la ley contra las economías criminales. Pero previamente, en estas últimas horas, se ha producido una incautación, la detención. Ya están con orden de prisión preventiva algunos familiares del narcotraficante líder de los choneros, alias Fito. Se han confiscado algunas propiedades, algunos bienes aparentemente que se utilizaban para el lavado de activos, para el lavado del dinero fruto de estas actividades ilícitas, presuntamente. Esto demuestra que no se necesitaría una normativa adicional como la que se está tratando ahora mismo en la Asamblea Nacional para hacer este tipo de acciones, para incautar bienes de personas ligadas a actividades ilegales. Doctora Carrión, buenos días, bienvenida. Buenos días, Liceni, Alexis, un saludo cordial a ustedes, a su audiencia, muchísimas gracias por la invitación. De hecho, creo que es algo que hemos venido señalando desde hace muchísimos meses y posiblemente incluso ya años, el hecho de que el problema en materia de seguridad no son las leyes. Se ha venido progresivamente señalando en determinados momentos que las fuerzas del orden no tenían potestad, por ejemplo, porque los límites que les imponía un reglamento que existía de uso progresivo de la fuerza impedía que puedan cumplir con su deber legal. En su momento ya se hizo una ley específica, la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, reconociendo la potestad que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, policías y militares, y sin embargo luego se intentaba nuevamente decir que faltan más prerrogativas, que hay que seguir garantizando el que puedan realizar su trabajo. Siempre van a haber cuestionamientos al marco legal porque es la vieja confiable. En el año 2021 ya hubo una ola de violencia, ya se evidenció las crisis carcelarias y ya se tomaron medidas para reformar varios cuerpos legales, 11 cuerpos legales que permitan precisamente luchar contra la criminalidad organizada. Así que, por ejemplo, las medidas para perseguir actos delincuenciales, criminales, como los de terrorismo, por ejemplo, la colaboración con el terrorismo, con el crimen organizado, que no estaba, por ejemplo, penado, el reclutamiento a niños, las vacunas, ya se modificaron, se hicieron reformas en el Código Orgánico Integral Penal y no fueron reformas que salieron de la Asamblea Nacional. Eso es importante que sepa la ciudadanía. Fueron reformas planteadas por la Fiscalía General del Estado en un trabajo intermesa con muchísimos actores del sistema judicial, no solamente la Fiscalía, también con jueces, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Y ahí, en ese espacio, digamos, deliberativo, se hizo reformas a 11 cuerpos legales, ya dándole las herramientas al Estado para poder hacer el trabajo necesario para combatir a las economías criminales y a los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, siempre se requiere más. ¿Por qué? Porque se necesita la vieja confiable, porque se necesita señalar como responsable y culpable a otro, y si no es una organización política, será siempre la ley, ¿no? Y el argumento de que si no es la ley, ahora tendremos que será la Constitución. Es decir, siempre se buscará excusas, pero las herramientas legales, Licenia y Alexia, han estado ahí, herramientas que ni siquiera se han utilizado, hay herramientas que ni siquiera se han inaugurado, por ejemplo, aquellas necesarias para fortalecer el sistema de rehabilitación social. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle, buenos días. A propósito de este asunto, hay una duda que a mí me genera el hecho de que este proyecto haya sido y pretenda ser tramitado a la brevedad posible con los plazos que le otorga la ley a lo que sí debería ser un proyecto económico urgente, que son 30 días. ¿Debió ser tramitado este proyecto tal y como está planteado, con los temas que aborda, de esa manera, bajo ese mecanismo, bajo ese procedimiento, o no? ¿Qué pasó ahí también? Creo yo, vale también preguntar, aunque ya puede parecer como llover sobre mojado, ¿no? Pero, ¿qué pasó con la unidad de técnica legislativa? ¿Para qué están? Bueno, tenemos que comprender que dentro de la estructura de los órganos de la Asamblea Nacional, las unidades técnicas como la unidad de técnica legislativa y la que sería la unidad de evaluación y seguimiento a la ley, están dentro de la Asamblea. Eso significa que dependen administrativamente de la máxima autoridad de la Asamblea. Quien esté al frente de estas unidades, no tenemos todavía la de seguimiento y evaluación, pero en general de todas las unidades de la Asamblea Nacional,
es quienes, digamos, dependen de quien ejerce la presidencia de la Asamblea. Eso significa de que existe muy poca probabilidad de que haya cuadros técnicos que puedan disentir de la visión de quien preside la Asamblea Nacional. Lamentablemente lo hemos visto en varios periodos legislativos. Otro escenario sería tener un órgano técnico, como sucede en otros países, un tanque de pensamiento legislativo. Por ejemplo, Chile es un ejemplo en donde sí existe un filtro un poco más independiente de la estructura administrativa del Parlamento. Así que es esperable que la unidad de técnica legislativa no haya hecho las observaciones en cuanto a unidad de materia, no haya hecho las observaciones en cuanto a los criterios que la ley orgánica de la función legislativa establece para un económico urgente, y inclusive que no haya hecho las alertas necesarias sobre la inconstitucionalidad y acciones y propuestas incluso que se están incorporando anticonvencionales, es decir, contrarias a las convenciones de las que somos partes y de las que estamos obligados además a respetar cada uno de sus preceptos y la jurisprudencia respectiva. Básicamente el sistema universal de los derechos humanos y el sistema interamericano. Doctora Carrión, durante la comparecencia me parece que pudieron intervenir 2 legisladores y 2 abogados. El resto de personas que intervinieron en la mesa que está tratando el tema no aportaron con criterios técnicos, ofrecieron discursos y pedidos para, en el caso de la Policía Nacional y miembros de Fuerzas Armadas, y pedidos para que se otorgue la respectiva equipamiento, etcétera. Pero no hubo criterios técnicos, más allá de la posición de 2 abogados, no se recogió la versión o la visión o el argumento de otros académicos, de gremios. ¿Cómo va a ser aprobada esta normativa? ¿Qué legitimidad va a tener si no ha tenido la participación de todos los actores que van a tener que procesarla una vez que se apruebe? Lo que usted acaba de señalar es fundamental en el proceso de construcción de la norma, y precisamente por eso es de que no se esperaba que un proyecto de ley que tenga aristas relacionadas con materia penal, por ejemplo, con derecho internacional humanitario, con derecho internacional de los derechos humanos, sean abordadas en un proyecto de ley económico urgente. La naturaleza de los económicos urgentes es la celeridad, lo apremiante de tomar ciertas medidas en contextos económicos difíciles, macrofiscales, por ejemplo, que requieran que se active inmediatamente y que entren en vigencia y muestren sus resultados inmediatamente. Un debate serio para temas tan importantes que tienen que ver con garantías y derechos debe realizarse con el tiempo suficiente para incorporar las visiones de los distintos actores de la sociedad, y eso es un serio problema en este proyecto de ley. Usted lo ha mencionado. Cuando uno revisa el informe para primer debate, es lamentable encontrar que solamente se convoca a funcionarios del gobierno que sabemos que van a llegar a defender el proyecto de ley, pero inclusive esas defensas terminan siendo historias contadas, ¿no? Estos storytellings más o menos de situaciones específicas. Yo no quiero denostar las situaciones particulares que hayan vivido ciertos funcionarios de la Policía Nacional, pero no es el espacio para eso. El espacio para un debate y para llamar a comisiones generales es fundamentalmente para recibir aportes a cuanto al articulado del proyecto de ley, alertas que se puedan identificar, y llama la atención que en un proyecto de ley que contiene materias no solo penales, ¿no? Contiene materias transversales como la de derecho internacional humanitario, algo que tiene una altísima especialización, no se haya convocado a expertos en materia de derecho internacional humanitario. No hubo un solo representante de las organizaciones de derechos humanos, un solo representante de expertos en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Y esas 2 materias atraviesan el proyecto de ley en cuanto a su concepción, y esa ausencia en el informe para primer debate y en el tratamiento para ese informe pone en evidencia precisamente, el apuro con el que se está trabajando este proyecto de ley, la intencionalidad más que incluso técnica, o la intencionalidad más que penal, la intencionalidad política que entraña este proyecto de ley, que es decir, si estamos haciendo algo, estamos golpeando en las estructuras criminales, y de manera radical, además de manera fuerte, estamos haciendo un uso del poder del Estado de manera extrema, porque tenemos que combatir de manera extrema también a estos grupos. Sin embargo, cuando uno ve el proyecto de ley, yo siempre digo también que del apuro solo queda los errores y queda el cansancio. Uno encuentra que hay falencias que ni siquiera se han corregido, básicas y elementales para el informe para primer debate. Se confunde
Por ejemplo, materias si se confunde derecho internacional humanitario de los derechos, perdón, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, se confunde guerra, se confunde seguridad interna, se confunde protección interna también con conflicto armado internacional, perdón, no internacional. Entonces, esto definitivamente que sí nos preocupa, nos genera muchas dudas, porque yo tengo dos escenarios posibles con este proyecto de ley. El primer escenario es de que termine siendo letra muerta, porque nosotros planteamos y tenemos compromisos además con los estándares internacionales, con las convenciones, son parte de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que si en efecto existiera un escenario de guerra interna, de conflicto armado no internacional, que es el nombre técnico, al final del día los principios que se tienen que aplicar no van a ser los de esta ley, van a ser los principios internacionales, van a ser esos estándares internacionales. No estamos exentos nosotros de cumplir esas obligaciones. El Estado tiene obligaciones objetivas que cumplir en un escenario de conflicto armado no internacional. Obligaciones objetivas como, por ejemplo, tratar a estas personas que están elevadas ahora a rango de beligerantes, digamos, no estamos hablando ya de delincuentes comunes. Al momento de que se los trata con el paraguas del derecho internacional humanitario, se les da un rango de combatientes. Eso significa que ya no se los va a prender, no se los va a detener, sino que se los tiene que tratar como prisioneros de guerra. Y eso no va a pasar en el país, no se los va a seguir tratando como delincuentes y se los va a seguir intentando procesar bajo los tipos penales del Código Orgánico Integral Penal no previstos específicamente para un conflicto armado no internacional. Entonces se va a generar una confusión de materias de qué aplicar, los operadores de justicia no van a saber qué hacer. Entonces, o no se aplica, o esto permite ese extremo y el abuso y discrecionalidad en muchos casos. Lo que sí me parece que entra en este proyecto de ley es algunas disposiciones que lo que buscan son dos cosas, ¿no? Fortalecer este respaldo que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al gobierno, y evidentemente esto es no solamente un guiño, sino es un endoso potente para ese respaldo, dándoles plenas prerrogativas y además garantizando la impunidad con lo de los indultos y además con la reforma al artículo 541.2, en el cual, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende decir de que pase lo que pase, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no serán sujetos de prisión preventiva. Por ejemplo, y si estamos hablando de casos como el de los 4 de las Malvinas, y si estamos hablando de casos en los que existe no solo extralimitación, sino que existen crímenes de lesa humanidad, donde se ven elementos, por ejemplo, sistemáticos de violación de los derechos humanos, se les va a seguir tratando de la misma manera, pero además con un componente, Licenia y Alexis, que estamos hablando de darles esta patente de corso a fuerzas de seguridad que están infiltradas por el crimen organizado. Fuerzas de seguridad que van a utilizar este poder omnímodo que les va a dar este cuerpo legal para no solo vulnerar derechos, sino para utilizar e instrumentalizar esta posibilidad de operar en contra de grupos armados por mandato de esos en los que están ellos perteneciendo y a los que sirven. Mientras no haya depuración, mientras no hayan acciones contundentes, ningún tipo de iniciativa va a ser suficiente. A mí me parece que este marco legal, si es que llega a aprobarse, muy probablemente así pase, o va a ser declarado inconstitucional totalmente por la Corte Constitucional, o al menos en una gran parte, de un lado, y ahí se dirá que la culpa es de la Corte Constitucional, que no deja combatir el crimen organizado, o vuelvo y repito, si no llegara a suceder eso, lo que se van a generar son estos dos posibles escenarios. De un lado, imposibilidad realmente de combatir el crimen organizado, y de otro lado, la posibilidad de arbitrariedades y del cometimiento de crímenes en contra de los ciudadanos, que no van a ser precisamente los delincuentes, sino también los ciudadanos comunes y silvestres como los que nos están escuchando hoy. ¿Qué tan peligroso es dejarle, doctora Carrión, a la discrecionalidad de los integrantes del bloque de seguridad, por ejemplo, llevar adelante procesos de allanamiento? Eso ya se ha modificado. Sí hay que reconocer que en el informe para primer debate de los 27 artículos que quedaron en 14, digamos, sí se ha eliminado una buena parte de todas estas disposiciones que eran abiertamente anticonvencionales e inconstitucionales.
Sin embargo, subsiste todavía, ¿no? Ciertas cosas, por ejemplo, que ahora los allanamientos ya no van a ser por el bloque de seguridad, sino con informes del CIES. Pero el Centro de Inteligencia Pero es lo mismo, pues ¿a quién se debe el CIES? Eso iba a decir. Estos informes de inteligencia no nos garantizan, por ejemplo, tampoco que sean informes con ciertas técnicas o experticias que no involucre, por ejemplo, la persecución política a opositores del gobierno y del régimen. Así que ciertamente todavía subsiste el riesgo para los defensores de derechos, para los sectores críticos, para las organizaciones sociales, y a mí hay un sector en particular que me preocupa. Me preocupa muchísimo a las niñas, niños y adolescentes. Sabemos hoy por hoy el nivel de reclutamiento que existe para estos sectores, además transversalizado por situaciones estructurales de pobreza, de racialidad, y me parece que lo que este proyecto de ley va a provocar es arbitrariedades en contra de ese grupo poblacional. ¿Por qué en contra de ese grupo, doctora Carrión? Por algunas cosas. Primero, porque se define o se pretende definir, porque además lo hacen mal, pretenden definir qué es un objetivo militar, pero lo hacen muy mal. Si usted revisa la disposición de los principios sobre, y literal G en particular, que se refiere a algunos enunciados y principios que son propios del derecho internacional humanitario, usted va a encontrar que se trata como objetivo militar a todo aquel que ayude de alguna manera a desmantelar a las bandas de crimen organizado, grupos armados que les llaman armados. Y en ese caso, por ejemplo, además de la mala redacción, digamos, en una interpretación de que se pretenda adecuada del derecho internacional humanitario de lo que es un objetivo militar, pensemos, por ejemplo, en los adolescentes que son reclutados, que pertenecen a estas mafias, a estas redes, pero que además lo hacen por un ejercicio de supervivencia, porque si no eres parte, porque si no silbas, porque si no anuncias, por ejemplo, y no colaboras de alguna manera, luego van en contra de tu familia. Es decir, hay muchísimas razones por las cuales los adolescentes se encuentran vinculados, son víctimas también del reclutamiento, y sin embargo, cuando se los trate como objetivos militares, pueden estar adolescentes, pueden estar adultos en determinado lugar en donde se estén realizando actividades supuestamente, y esto es importante decirlo, supuestamente delictivas, o de estos grupos armados organizados, y se puede atentar y utilizar la fuerza letal de manera directa. Eso es lo que pretende el proyecto de ley, sin considerar la naturaleza específica y el tratamiento especial que deben tener, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Y estamos hablando de que son un sector vulnerable y al cual se lo va a exponer. ¿Y por qué razón además digo esto? Porque se tipifica el delito de pertenencia a los grupos armados organizados. Este delito que pudo haber sido mejorado, la tipificación en delitos ya existentes como el propio de crimen organizado, o por ejemplo el de asociación ilícita, si se quería hacer algunos ajustes, se podía haber hecho modificaciones para mejorar el tipo penal, pero se crea un nuevo tipo sin los suficientes elementos para caracterizar un nuevo tipo penal. Y esto va a generar problemas. ¿Por qué? Porque a los adolescentes, aunque no se los juzgue con el mismo procedimiento que para los adultos, no es de que no son procesados de alguna forma por el sistema. Hay un régimen específico con el cual se trata a los adolescentes infractores de la ley, y al final pueden ser incluso sujetos de privación de la libertad hasta por 4 años. Y eso creo que es importante que se revise. Es decir, por tipos penales fuertes como el que se está estableciendo aquí de pertenencia, se puede llegar a tener una masificación de adolescentes a los que hay que darles alternativas para salir de estas redes criminales y no encerrarlos. Así que me parece que eso también es peligroso. Tipo penal, doctora Carrión, ¿en qué consiste este tipo penal de pertenencia a grupos armados organizados? Simplemente el hecho que se considere que existe pertenencia, ¿no? Mañana pasado, porque se tiene a personas que tienen un tatuaje de los lobos, que se lo pudieron haber hecho por novelería, inclusive a veces los jóvenes hacen cosas simplemente por novelería, ya pueden ser considerados partes de estas redes criminales o grupos armados organizados que ahora el proyecto de ley les denomina. Además que comete un error gravísimo el proyecto, ¿no? Imagínese usted lo que es convertir en combatientes a criminales, a delincuentes, y caracterizar, por ejemplo, a un conflicto armado no internacional, que ahora le llaman conflicto interno, que técnicamente no es lo correcto, pero
considerarlos combatientes, restando la posibilidad de que verdaderos combatientes, por ejemplo, insurgentes, puedan ser, digamos, en determinado momento considerados combatientes. Y más bien a los delincuentes se los eleva esta posibilidad. Esto es gravísimo. En situaciones como las que hemos visto en Colombia, por ejemplo, los estados se niegan a reconocer inclusive este rol de combatientes. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario no es que es una carta abierta para matar, obliga al Estado a cumplir con derechos mínimos, derechos humanos en contextos de guerra. Y eso supone, por ejemplo, tratar a quien se rindió con básicos de derechos humanos. No le puedes torturar si ya se ha rendido. Entonces mañana el delincuente, ¿no es cierto?, el criminal, el que es parte de estas bandas, dice me rindo, debe ser tratado con derechos humanos mucho más que en un régimen específico ordinario. Doctora. Porque no es que, y esto no se considera, es gravísimo. Doctora, al ser esta una ley económica urgente, yo sí quiero volver a eso porque así nos lo han vendido. ¿Qué tipo de medidas y beneficios contempla esta ley para la reactivación económica en las zonas que han sido afectadas por la violencia? O sea, ¿hay algún beneficio económico? ¿Cuáles son las medidas económicas urgentes? Eso es otra cosa lamentable, Alexis. Si uno revisa el proyecto de ley, uno se encuentra con muy poco de económico. Hay una declaración de buenas intenciones respecto a que el presidente podrá tomar medidas precisamente para estos sectores que son golpeados por la criminalidad organizada. Hay un régimen de transición para mejorar las condiciones, un artículo sobre la supuesta transición ya cuando supuestamente se salga del escenario de conflicto armado, que además es otra confusión y otros horrores que se cometen en la redacción y en lo que este proyecto dice, ¿no? Este proyecto asume que el crimen organizado transnacional, que ellos le llaman criminalidad armada organizada, va a superarse en algún momento y vamos a llegar a un escenario de paz nuevamente. Todos los expertos en seguridad sabrán que el crimen organizado transnacional es una amenaza permanente, no se supera. Puedes reducir, puedes combatirla, sí, pero siempre habrá algo. Entonces aquí nos pintan un escenario de que en algún momento saldremos y para esa transición se establecerán ciertos mecanismos también para mejorar las condiciones de esas zonas afectadas por el conflicto armado interno. ¿Y qué medida encontramos? La única que ya es posible que el gobierno nacional tome, que es, por ejemplo, dar ayudas económicas o bonos. El gobierno nacional ya ha venido dando bonos, eso es parte de la potestad de la política pública, lo puede hacer sin necesidad de haber enviado un proyecto de ley. Lo ha hecho ya durante la campaña, aunque luego lo ha quitado, digamos, cuando pasó la campaña, pero ya lo puede hacer. Así que es lo único que uno encuentra. No hay reales medidas que incentiven, por ejemplo, el desarrollo económico en zonas deprimidas como Esmeraldas, en zonas de la frontera como Sucumbíos. No hay elementos para decir que se trate de un proyecto para combatir las economías criminales. Y ahí me parece que la comisión ha hecho un ejercicio medianamente sensato, porque el proyecto de ley no es para combatir las economías criminales. Cuando uno revisa, tiene elementos sí de incautaciones, que son 2 artículos que ya se pueden hacer ahora, un procedimiento que facilitaría el procesamiento en estos casos, que pudo habérselo hecho ciertamente vía ordinaria, pero que además yo no creo que vaya a dar los resultados esperados, pero todo lo demás es confusión, ¿no? Todo lo demás es precisamente generar estas condiciones de impunidad. Y hacen bien, digo yo, en llamarle ley de solidaridad por lo que están haciendo, y el grueso es solidaridad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre comillas, entendiendo la solidaridad como impunidad. No hay medidas, por ejemplo, para combatir el origen de las economías criminales, la trazabilidad de las economías criminales, cómo se está lavando el dinero en el sistema financiero, por ejemplo. Hay medidas que ya ha sugerido el Gafi, por ejemplo, la OCDE, que no se están tomando para combatir realmente las economías criminales. Así que nuevamente será un saludo a la bandera en cuanto a ese espacio y ese aspecto, pero sí servirá para perseguir y sí servirá para generar confusión en los administradores de justicia, en los fiscales y para generar este ambiente de impunidad.
El tema de las aprehensiones y de los decomisos, doctora Carrión, ¿cómo queda ya con miras al segundo debate que se realizará este fin de semana, este viernes? ¿Cambió o no cambió? Se ha cambiado algunas denominaciones, por ejemplo, ya no se habla de detención de la manera que lo hacía la primera versión del proyecto de ley que vino del Ejecutivo. Se habla de una detención que ya es posible actualmente. En el periodo 2021-2023 se hizo una reforma inclusive para permitir y ampliar que la detención pueda ser, la persecución en delito flagrante pueda ser hasta para 48 horas en sectores complejos, que se pueda formalizar la detención con mayor tiempo de que establecía el Código Orgánico Integral Penal antes. ¿Por qué? Porque se consideraba las circunstancias específicas, por ejemplo, de situaciones como alta mar o de las situaciones de la frontera. Entonces ya hay herramientas, pero aquí lo que se hace es establecer, digamos, un mecanismo para este tipo penal y para favorecer, digamos, también el rol de la Fiscalía, lo que en principio no estaría mal, pero sí tiene que mejorarse y ajustarse. Se establece que, por ejemplo, en las incautaciones, aunque va a haber un procedimiento expedito para incautar bienes asociados, bienes que sean usados para el crimen organizado, pero si luego ya lo reclama el titular, demuestra la titularidad, la licitud de esos bienes y demás, con la voluntad de un juez competente, no se dice quién va a ser el juez competente, hay vacíos que tiene que, por ejemplo, eso mejorarse, y con la voluntad supuestamente de un juez competente yo puedo liberar también los bienes. Entonces, van a haber cosas que no van a ser posibles cambiar las estrategias de seguridad para combatir si no se hace lo sustantivo, Licenia y Alexis, de nuevo, y nosotros vamos a repetir esto. Este proyecto de ley no va a ser la panacea para enfrentar la situación de inseguridad si no hay una política integral. De nuevo, ya parecemos nosotros también cotorras repitiendo lo mismo. Política integral de seguridad, política criminal, hay la ley, hay el marco institucional para, por ejemplo, poder hacer ese plan de política criminal incorporando la voz y el rol de todas las instituciones del Estado involucradas, obligándoles a ser parte de este proceso. No existe política criminal. Hay las herramientas para fortalecer el sistema de rehabilitación social. Asumamos en el mejor de los escenarios, entre comillas, que se use bien este proyecto de ley y que no se vulneren los derechos y que al final del día todo aquello que es inconstitucional no se lo aplique. Asumamos ese escenario. No va a servir para nada mientras sigamos teniendo unas cárceles tomadas por el crimen organizado, que además siguen manteniendo, Licenia, y ustedes deben averiguar, Alexis, siguen manteniéndose en las dinámicas de extorsión a los familiares, sin ni siquiera espacios cerrados, en donde hay aparente control de las Fuerzas Armadas, no se ha podido limitar las extorsiones. ¿Cómo nos van a venir a decir de que con este proyecto de ley se va a combatir las economías criminales? Las principales y más centralizadas economías criminales, no las únicas, pero al menos las más fáciles de contrarrestar, serían aquellas que están entre los muros de las cárceles. Y no se lo ha podido controlar, no porque no hayan herramientas, porque no se toman medidas adecuadas. No hay voluntad política. No hay la voluntad política porque se sigue viendo de manera simplemente política, digamos, y no técnica, las respuestas que se tiene que dar en materia de seguridad. Se lo sigue viendo como una respuesta únicamente al clamor, con espectacularidad, con golpes de efecto. Se sigue tratando de dar paños de agua tibia a situaciones que merecen una política mucho más amplia. Entonces, este proyecto de ley, en el mejor de los casos, digo yo en el mejor, eliminando todo aquello inconstitucional, no va a ser suficiente, no va a ser tampoco una gran herramienta, ya las hay, que no se las utiliza, pero además de eso va a generar ambigüedad. ¿Qué es lo que van a aplicar la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad, las otras, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas? ¿Qué van a aplicar? ¿Van a aplicar estos criterios de derecho internacional humanitario o van a aplicar la ley del uso legítimo de la fuerza? En el contexto en el que estamos, tiene que aplicarse la ley del uso legítimo de la fuerza. No tiene que aplicarse estándares del derecho internacional humanitario de guerra. Porque si se aplican estándares internacionales de guerra, lo que se va a generar no solamente son arbitrariedades, sino además que se va a garantizar el que luego estos grupos de delincuencia organizada puedan ir ante instancias internacionales y terminen siendo reparados por el Estado por esas violaciones. Es decir, esa confusión está causando el proyecto de ley. Lejos de atacar, lejos de que desmantelemos al crimen organizado, lo que se va a hacer es fortalecerlo. Esa contradicción tiene el proyecto de ley implícitamente.
Muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Carrión. Muy gentil por acompañarnos y por ayudarnos a analizar estos temas. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Licenia. Dejo nada más una alerta. Hay que estar pendientes de qué es lo que se apruebe en cuanto a la ley de inteligencia. Se va a debatir para segundo debate. Y yo quisiera alertar ahí también de que los mecanismos de control democrático de la inteligencia en el mundo no se están incorporando con estándares de primer nivel en esos proyectos de ley, y también es un tema para analizar. Ahí les dejo la inquietud para no descuidar ese tema. Muy amable. Muchas gracias, doctora Carrión, muy gentil. Un gusto. La doctora Melania Carrión, abogada especialista en temas de parlamentarios y en ciencias políticas, que ha estado con nosotros, 8:21. Una pausa.